Yo no sé por qué soy el Indio Solari. Salud. Empiezo por el final, terminaré en el principio. No es una cosa que se deba proteger entre algodones. La vida es decidir estar vivo. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. En vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Uno recoge la piel sensible de la sociedad. Recoge emociones y las mezcla, las bate. La música es un gran difusor de ideas también, ¿no? Porque una vez me decían, bueno, pero la canción no cambia el mundo. Bueno, a mí hay canciones que cambiaron mi mundo y eso cuando cambian tu mirada es fundamental. Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. El que menos sabe de por qué lo quiere la gente es uno. Yo estoy siempre en el escenario. Estoy socialmente en el escenario. No me puedo zafar de eso. Es una oportunidad muy especial la muerte, para librarte de tus compromisos y hacer lo que quieras. Alguna vez dije que me gustaría que la muerte me encuentre vivo. Graciosos y valientes. Salud, India. Salud. Un millón de personas se movilizó a Avellaneda para despedir a Carlos el Indio Solari, líder histórico de los Redondos de Ricota y el último grupo, los fundamentalistas del aire acondicionado. Junto con Sky construyeron toda una leyenda a lo largo de más de 3 décadas. Antes de esta multitudinaria manifestación hubo otras multitudinarias manifestaciones en Plaza de Mayo, en varias plazas del país, en Ituzaingó, donde estaba la sede donde vivía el Indio Solari. El mejor homenaje que le pudo rendir este gobierno cruel, capitalista y de ajuste, es haberle negado la Casa Rosada, el Congreso. Sería extraño que al Indio Solari, que siempre enfrentó al sistema, que siempre denunció de alguna manera al neoliberalismo, que siempre denunció al poder concentrado, fuera de alguna manera homenajeado o respetado por quienes siempre lo trataron de denigrar, estigmatizar y presentar como si fuera de alguna manera una especie de agrupación que congregaba vándalos. Decía Román Riquelme que el poder es que la gente te quiera, y claramente de manera contundente se demostró el poder, digamos, que transmitía de corazón a corazón el Indio Solari y sus grupos a gran parte de la población, la mayoría de ellos trabajadores informales, desposeídos, desheredados, los que habitualmente están todo el tiempo recibiendo reveses, derrotas, tragedias, y a los cuales les cantaba y con los cuales tenía una particular conexión. El velatorio o la despedida del Indio Solari es equivalente en multitudes a la que tuvo Evita, a la que tuvo Perón, a la que tuvo el Diego, y claramente el pueblo dictaminó que el Indio Solari ha pasado a la eternidad en los corazones y en la memoria de la cultura popular argentina. El sistema no pudo ocultar a su suelo de la patria, que afloraba, digamos, con amor para despedir a su ídolo, a su referente, a la voz de los que no tenían voz.
y por lo tanto tuvo que dar una voltereta en el aire y tratar de explicar qué era el Indio Solari, aquel a quien estigmatizaban, aquel a quien maltrataban o ninguneaban directamente en los últimos años. Algo similar ocurrió con el Papa Francisco, cuando partió a la casa del Señor y empezó a ser descubierto por muchos de los medios que lo atacaron sistemáticamente y que trataron de ocultar su mensaje. La razón por la cual se lo atacaba era porque el indio tenía claro que este sistema había que cambiarlo. Lo tuvo claro desde el 78, cuando empezó con los primeros grupos, allá, digamos, junto con Sky y junto con Poli. Y lo siguió teniendo claro hasta el final de su vida. En una autobiografía, el indio describe que la razón por la cual el sistema los odia es que ellos son un puto negocio del corazón hecho entre amigos que pasaba por sostener una vida digna y elegante. Y que la única manera de que la vida te dé ganas de vivirla es respetarte a vos mismo y a la gente que querés, que te gusta a vos mismo lo que sos. Y que no se confundan, decía al final de sus días, aún cansado y enfermo, yo no soy un artista dedicado al entretenimiento. Como decía en el video precedente, era un artista de combate. Eran lo que el indio armaba, era bandas de resistencia. Y además bandas colectivas, como demostró el recital de los fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, que habían tenido un buen adiestramiento y una buena preparación para homenajear al indio cuando el indio esté y para seguir dándole continuidad a la música. También hay una frase de uno de sus últimos temas: en la resistencia está todo el valor hidalgo de la vida, casi como había empezado, casi retrotrayéndonos a Fuegos de Octubre. También respondía al indio cuando atacaban a su público y los trataban de vándalos, delincuentes, lúmpenes, faloperos, marginales. Y decía en su autobiografía, que se llama Recuerdos que mienten un poco, que lo hizo con Marcelo Figueras: mucha gente tendía a menospreciar a nuestro público, pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo, por eso de que mis letras son crípticas. Pero en los momentos claves de la canción soy bruscamente claro. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes, pero cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir, o todo preso es político, o nuestro amo juega al esclavo, ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera y así lo entienden. Los que dicen que las letras son incomprensibles son los que precisamente no quieren que nadie los comprenda. Sí, no quieren que nadie comprenda, obviamente, las letras del indio, que siempre llamaban a la comunión, a la solidaridad, a la esperanza y a tratar de combatir la injusticia del sistema. El gatillo fácil también, se recordará, digamos, todo lo que ocurrió alrededor de la tortura y muerte de Walter Bulacio. Lo que el poder intentaba al principio con el Indio Solari y su banda era estigmatizarlos y reprimirlos, y luego, cuando no pudieron evitarlo, trataron de ningunearlo de alguna manera, hacer como si no existiera, de no aparecer, digamos, en ningún medio, que por otra parte el Indio, los Redondos y después los fundamentalistas tampoco buscaban, lo mismo que Sky. Siempre se manejaron en los márgenes del sistema, no transando con las discográficas, moviéndose por las periferias, y así fueron construyendo su conexión con esa población que iba creciendo de jóvenes informales, cuentapropistas, desocupados, algunos cayendo en las adicciones, muchos que reconocen que rescataron su vida y que pudieron reorientarla gracias a la letra y los consejos de corazón que el indio les susurraba al oído a través de sus canciones. Nunca fueron bufones del poder, nunca lo vas a encontrar al Indio Solari haciendo de arlequín de ningún gobierno de turno, ni siquiera de los que parcialmente podría tener simpatía. Siempre, en todo momento, se manejó de manera autogestionada, se manejó de manera independiente. Y esto era muy apreciado, digamos, por su propio público, que también gran parte de su público estaba fuera del sistema. El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista, decía el Indio Solari. Y por eso los medios hegemónicos no le perdonaban que no transara con una discográfica, que no se subordinara al sistema. Esta coherencia inquebrantable entre el decir y el hacer, entre el discurso y el contenido que mantuvo en sus canciones, desde Fuegos Poderosos. Ese sistema que intentó neutralizarlo, estigmatizarlo, finalmente ningunearlo, tuvo que reconocer, digamos, que había un referente indiscutido,
que logró una de las despedidas más masivas e importantes de la historia argentina, junto con Evita, junto con Perón, junto con Maradona, ocupando el podio de los grandes, ocupando el corazón de la cultura del pueblo. Como Francisco y como tantos otros que fueron coherentes, íntegros, que predicaron con el ejemplo, que tuvieron el poder y lo usaron a favor del pueblo, que tuvieron el poder porque la gente los quería, porque la gente los amaba. Pensamos que el indio va a seguir presente en los corazones del pueblo, en la cultura popular, eternamente, a través de las generaciones, como se ha visto ayer, desde los que tienen más de 70 hasta los pibes que tenían 15 años, porque sus canciones expresan esa resistencia y esa lucha por un mundo que sea justo, que sea inclusivo, que sea sustentable y que no sea de alguna manera una máquina de descartar gente. Estos laudatistas, programa no